Profe, la clase de estrategias del poder. Vamos a ver un poquito, vamos a hacer a raíz de, ¿se acuerdan que la última vez que nos vimos con esto del examen oral, ¿se acuerdan? Hablando propiamente dicho de este tema. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de todos los temas que vimos hasta ahora en la materia y luego pasamos al tema de hoy, ¿saben? Bien, ¿se acuerdan que habíamos comenzado con la tipología, ¿no? El concepto de poder, la tipología, los 4 tipos. Recuerden que cuando hablábamos de tipología, hablábamos de un estudio, ¿no? Una clasificación de los diferentes tipos que se practica en toda ciencia. Toda ciencia tiene esto del estudio de la clasificación de los tipos. Comenzaba la Bourdet hablando del poder, ¿no? Que es la materia, el tema de nuestra materia, cuando él dice que es un órgano vivo, no dice un organismo, dice un órgano, que todo el tiempo este órgano vivo se mueve, muta, se transforma. Entonces, la Bourdet hace hincapié en que son muchos los factores. Van a ser muchos los factores que se van a articular en este entramado social, que es la sociedad, y estos factores lo que hacen es provocar cada uno de los fenómenos propios de esta estructura del poder, que es el tema de hoy. Entonces, ahí veíamos esos tipos dentro de esa tipología del poder, que era la influencia, que era la manipulación, la autoridad, la coacción, ¿recuerdan? Por eso le decía hoy a Nico en la otra materia, cuidado cuando utilizamos el término manipulación, ¿se acuerdan? Para los que estuvieron. Cuando hablábamos de la influencia, decíamos la acción que realiza A para que B haga lo que A quiere, ¿recuerdan? Luego, la manipulación, en donde decíamos que es esa acción que realiza A, pero la diferencia entre influencia y manipulación, ¿se acuerdan? Utilizando, muy bien, Néstor, el engaño, la mentira. ¿Para qué? Para que B haga lo que A quiere. Entonces, ahí va a utilizar ese elemento, ¿no? Que es ocultar, el ocultamiento, AB, ¿no? El verdadero objetivo que tiene, eso es lo que oculta. Porque si le dice lo que pretende, B no lo hace, no haría eso. Ahí está la cuestión. Ahí es donde ustedes tienen que marcar, y eso les costó muchísimo en el examen oral a los que se presentaron, marcar esa diferencia entre la influencia y la manipulación. Luego tenemos el concepto de autoridad, ¿no? Que ahí tenemos que hacer referencia a un rol. Siempre que hablamos de autoridad, también hablamos de un rol. La autoridad es una clase especial de influencia. Ya sabemos lo que es la influencia. Entonces ahora decimos, ese rol que está en una determinada institución, este rol tiene acciones, este rol dispone de determinadas acciones sobre otros, ¿no? Sobre los otros que están dentro de esa misma institución o dentro de esa misma organización. Entonces yo tengo mi rol, ¿sí? Dentro del sistema educativo, tengo mi rol dentro del aula y realizo acciones teniendo en cuenta que tengo un rol dentro de esa organización, dentro de esa institución. Porque lo que dice la norma, es que la norma del rol cumple y habilita a hacer estas acciones, ese rol que tengo, ese rol que detento y es el que me da la autoridad. Y luego tenemos la coacción, recuerdan que es el uso monopólico de la fuerza en forma legal, legítima. legal y legítima. Ay, muy bien, que solo tiene él. Sí, de forma, El Estado. Excelente, sin dudar eso. El uso monopólico de la fuerza de forma legal, de forma legítima, únicamente la tiene el Estado. Únicamente la tiene el Estado de esa forma, legal y legítima. Ahí está la cuestión, no se olvide. Luego vimos también los 5 elementos del núcleo del poder. La población. ¿Recuerdan de qué se trataba? Era necesario, cuando hablábamos de población, analizar el crecimiento de esa población
las variables que tiene esa población, las variables demográficas, como ser la natalidad, la fertilidad, o sea, todo lo que tiene que ver con la fecundidad, digamos, la cantidad de matrimonios por año, de funciones, la mortalidad, obviamente que siempre teniendo en cuenta toda esta composición por sexo, por edades. O sea, todo lo que tiene que ver con ese análisis cuantitativo estaba dentro de la población. Eso también les costó mucho mencionar en el examen a qué hacía referencia la población. Por lo menos decir esto del aspecto cuantitativo. De aquí adentro tenemos la natalidad, la mortalidad, la fertilidad. Eso, la verdad, no sé si no lo comprendieron, no lo estudiaron. Aquí en la población. Profe, a mí eso me costó, profe, porque usted me había preguntado eso a mí, en dónde yo ubicaría a las personas. Y para serle sincera, todavía no me supo responder esa pregunta que usted me hizo. No Si sé, es que me puede vamos a ver si explicar. respondemos ahora, entonces con este, si respondemos ahora con este repaso. Estamos en población, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Los procesos que se van a dar en la población, ¿no? Que son procesos naturales o no. Cuando hablamos de lo que es la inmigración, la emigración, el empleo, la falta de empleo, el empleo cuando es rural, el empleo cuando es urbano, también eso está dentro del elemento de población. Lo que es la población económicamente activa, también está dentro de este elemento de la población. Cuando hablamos de lo que es concentrar la población, Buenos Aires, por ejemplo, lo que es descentralizar la población. ¿Vieron? Trato de darles diferentes ejemplos para que ustedes puedan ir estudiando, después cuando vuelven a mirar este video, porque sé que vuelven a mirar los videos, ustedes puedan no estudiar de memoria y puedan analizar. A ver, la profe explicó que la población tiene en cuenta el aspecto cuantitativo, la fertilidad, la fecundidad, la natalidad, la mortalidad. Bien, la población económicamente activa. ¿Vieron? Las inmigraciones, las emigraciones. Entonces, de esa manera ustedes pueden comprender qué es lo que se encuentra dentro de la población, para no estudiar de memoria, ¿sí? Vamos a otro elemento del núcleo del poder, que es el espacio. También les costó un poco relacionar el espacio. ¿A qué tiene que ver con el entorno? Eso es el espacio. Lo que nos rodea, lo circundante. Entonces, acá tiene que ver con, a ver, la geografía que tengo dentro de mi territorio, la ecología que tengo dentro de mi territorio. Esa geografía, esa ecología, obviamente influye, obviamente interviene en lo que tiene que ver con el fenómeno del poder. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la geografía que tiene Argentina que la geografía que tiene Paraguay. Ustedes recuerden siempre, cuando hablamos de forma de Estado, ¿sí? Otro concepto que se estudia en nuestra carrera, cuando hablamos de forma de Estado, el elemento esencial de la forma de Estado es el territorio. Observo el territorio que tiene un determinado país y ahí puedo saber si la forma de Estado es unitaria, si es federal, si es confederal, si es regional. Cuando hablo de forma de gobierno, el elemento central es la población. Entonces observo, según la población, si tienen una monarquía, si tienen una aristocracia, si tienen una república. Bueno, aquí sucede lo mismo, con este elemento del espacio. Voy a observar la geografía, la ecología que tiene el entorno donde vivo, donde me sitúo, y a partir de ahí puedo decir, interviene, no interviene, influye, no influye en la estructura del poder, en el fenómeno de poder. Perdón, en el fenómeno del poder. La estructura del poder sería lo otro. Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá es, a ver, este entorno, ¿es un entorno como un lugar que está habitado, que no está habitado? ¿O es un espacio social o no es social? ¿Cuáles son los límites que tiene este espacio? ¿Son espacios impuestos por el hombre? ¿Son espacios creados por el hombre? La geopolítica que tiene un determinado lugar. Por ejemplo, el caso de las Islas Malvinas. Cuando siempre pensamos en las Islas Malvinas, ¿son argentinas las Islas Malvinas? A ver, recuerden que estamos en Sí, el profe. elemento espacio.
¿Son Profe, argentinas? Profe, porque se Sin encuentra dudar. dentro del territorio, dentro de la profe, geopolítica argentina. Excelente. Son profe, argentinas, sin para dudar. las Naciones Unidas, A ver, profe, por ahí, no quiero generar por ahí antipatía, pero para las Naciones Unidas, la Malvinas administra Reino Unido, una cosa así, ¿no? excelente. Según Excelente datos. tu aporte también. A ver, vamos a explicar un poquito rápidamente porque tiene que ver con el Obviamente, espacio. obviamente, uno como argentino Geopolíticamente, recuerden que quiere la, que la sea... geopolítica está dentro del espacio. Geopolíticamente, sí, y porque se encuentra dentro de nuestra plataforma continental, son argentinas. Pero otro concepto importante, que es el de poder y el de soberanía, no lo ejercemos. Lo ejerce tal cual el Reino Unido, porque se habla inglés. Si queremos ir, tenemos que ir con pasaporte, visa, sí. Indefectiblemente que poder, soberanía, no ejercemos. Pero geopolíticamente, haciendo referencia al espacio, que es el otro elemento que estamos analizando, sí son argentinas. Y la ONU lo sabe muy bien, por eso constantemente sigue influyendo en las conversaciones diplomáticas. Así que bueno, en algún momento nos sentaremos nuevamente a discutir esta cuestión de la geopolítica. Pero es distinto el poder y la soberanía. Ustedes comprenden eso, ¿no? Geopolíticamente sí, pero no ejercemos poder, no ejercemos soberanía. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Profe, Perfecto. pero Sí, el concepto de geopolítica, ¿no? sí. Es un concepto bastante nuevo, digamos, ¿no? Es la política geográfica, digamos. Y porque acuérdese que a principios del siglo XX estaba Sí. la era de la colonización, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y esa geopolítica no era algo determinante, sino que era flexible, móvil, y no es como algo, una estructura muy rígida, digamos, la cuestión de la geopolítica, a Claro, mi entender. por eso no, justamente no es, digamos, no influye en las tratativas. Hasta ahora no ha influido en las tratativas. ¿A eso te referís? ¿En las tratativas con la ONU? Y sí, porque de repente, si hablamos por la plataforma submarina, Sí, póngale que las Islas Malvinas están dentro de lo que pertenece sí. a la Argentina, pero eso es como un discurso de la geopolítica que no se cumple en realidad, No, 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 porque no. De hecho, totalmente que no se cumple. Hay otra cuestión también ahí con los isleños, digamos. Ellos quieren la autodeterminación. O sea, cuando se hizo la última consulta popular a los propios isleños, ellos no querían considerarse argentinos ni pensar, pero tampoco se consideraban británicos. Ojo con eso. Por eso ahí Claro, profe, hay otra gente cuestión que nueva, dice, ya no tiene que ver con la geopolítica, con la soberanía en sí misma, sino con la autodeterminación. y sí, profe, porque de hecho si uno se pone a analizar, ¿no es cierto? Digamos, ellos están muy lejos de Inglaterra, ¿no es cierto? Sí, Que es el país que colonizó las islas, ¿no es cierto? Y la idiosincrasia que se armó en esa isla, supongo que yo, a pesar de que es gente que vino de Inglaterra, pero allá hay gente nueva que nació y creció sí, ahí, entonces tiene totalmente. otra percepción, otra visión El sentido de cultural pertenencia a la inclusive. nacionalidad, que no Totalmente. se consolida como un británico más. Totalmente. claro, porque Sí, no conocen tampoco su país de origen, digamos, los que Claro, nacieron hace poco ahí. exactamente, como decir su gran metrópoli. Sí, tal cual. porque Totalmente. de hecho, profe, el tema de la nacionalidad, o sea, la nacionalidad es una construcción social, ¿no? Entonces ellos tienen Me una gustó eso. construcción social nueva, que no se Y propia, identifica, propia. claro, propia, que no se identifica con la británica. Exactamente. Excelente. Me encanta cuando participan, se interesan, tienen su propia opinión. Así tiene que ser en el examen. Ese día estaban muy callados ustedes.
No sé qué les Pero ese día pasaba. pasó muy rápido todo, profe. Pasó muy rápido. Bueno, acá hay otro elemento que también les costó un montón cuando preguntábamos. Los recursos y tecnología. Este elemento también costó mismo, como quien dice, ¿no? A ver, acá tiene que ver con justamente el recurso, la tecnología. Es decir, esa materia prima con la cual cuento, que puede ser de innovación como no. Sobre todo si tiene que ver con el avance de la tecnología, ¿sí? Para aquellos países en donde han logrado tener un gran crecimiento, un gran avance en cuanto a lo tecnológico y en cuanto a lo que es también el avance de la ciencia. Quizás en el caso de Argentina esto está un poquito más retardado si nos comparamos con, por ejemplo, los países de Europa, pero igualmente tenemos otro tipo de recursos que quizás no son tecnológicos de gran innovación, pero sí tenemos los recursos naturales más que cualquier otro país de América Latina y ni hablar de Europa. Pensar nada más, yo le decía a algunos cuando rendían el acuífero guaraní, los recursos humanos con los cuales contamos. Pero bueno, ahí más que nada quería que ustedes hicieran referencia a también, por ejemplo, además de los recursos tecnológicos, el sistema económico, ¿no? Como un recurso económico, y el papel que tiene la tecnología hoy día, el papel que juega la tecnología hoy día. Puede posicionar a un país o no, como potencia, la tecnología. ¿Qué les parece? La tecnología hoy día, estamos en el elemento recursos y tecnología. ¿La tecnología puede posicionar a un país como potencia? Sí, profe, Sin lugar a dudas, profe. indudablemente. Mire Japón, Japón, muy bien. la tercera economía del mundo. Después viene Excelente. Alemania. Excelente. Alemania, Exactamente, sí. Ajá. Cuando Sí. Joe Biden ingresó a la presidencia de los Estados Unidos, ¿es verdad que Estados Unidos dejó de ser potencia? O sea, de ser el país ¿Puedes número preguntar de uno en nuevo? potencia. ¿Qué dijiste? ¿Quién? No entendí de quién pregunta, ¿por quién preguntaste, Nico? Yo estaba leyendo, profe, Sí. una noticia Ajá. que decía que cuando Joe Biden ingresó a la presidencia de los Estados Unidos Biden, y ajá. sacó a Afganistán, bueno, la gente, no sé, no me Sí. acuerdo muy bien cómo era que decía, Sí. pero decía que Estados Unidos dejó de ser el primer país potencia. O sea, Eso dijo, creo que está excelente, sí. Eso dijo la comunidad política internacional, es verdad. Lo dijo la comunidad política internacional en función de que ellos justamente lo que hicieron fue excluir, ¿sí?, de un país que necesitaba una intervención rápida, fundamental, ¿sí?, por considerar que estaba siendo de nuevo invadida por lo que es el fundamentalismo. De esa manera, ellos dejaron de posicionarse en este recurso, que es, digamos, un recurso de poder formidable en el presente, como lo es lo militar, digamos, que también sería otro recurso que estarían dentro de las tecnologías. A eso te referías, ¿no? Sí, sí, profe. Gracias. Exactamente. Ahora, hay una cuestión ahí también con lo de Biden, ya que sacaste eso. Fue promesa de campaña de que ellos ya no iban de Biden, que ellos ya no iban a librar en territorios extranjeros guerras que no tuvieran que ver con su propia seguridad nacional, ¿sí? Eso tiene que ver con la seguridad internacional, pero él consideraba que no es de su seguridad nacional, porque ellos no tenían un conflicto directo, sino indirecto, ¿sí?, con ese país, digamos, con ese fundamentalismo. ¿Se comprende? Él utilizó eso como estrategia política, porque además lo había prometido en su campaña política. Obviamente que a la comunidad política internacional eso le cayó muy mal, porque Estados Unidos era y es, porque sigue siendo, el país potencia en cuanto a lo que es el resguardo internacional, en cuanto a la intervención internacional, además de ser uno de los miembros del Consejo de Seguridad.
de la ONU. Bien, Profe, volviendo. ¿Sí? yo, por ejemplo, pienso, ¿no? Ese discurso, ¿no es cierto?, que Estados Unidos generalmente hace cuando mete sus tentáculos en algún país extranjero, Sí. ¿no es cierto?, acerca de yo, por seguridad, por el bienestar, para mí todo las cuestiones de la intervención en Estados Unidos son netamente económicas, siempre porque saca Totalmente. alguna ventaja económica. No es porque me solidarizo con tal país, con tal cultura, que está pasando tal cosa. Eso me parece que Miren, para ellos es nada más que pretexto. Cuando Estados Unidos Sí. quería controlar que el comunismo no ingresara a América Latina, en la década del 60 y del 70, apoyó a los regímenes autoritarios. Cuando ya estaba próximo a, digamos, la caída del comunismo a nivel mundial, y lo que se necesitaba ahora era consolidar el capitalismo, ¿qué hizo? Apoyó las democracias. Entonces, y diferente, ¿vieron? De distintas maneras y distintos medios, si le convenía, con los regímenes autoritarios, si convenía, con los regímenes democráticos, porque sus intereses políticos son muy, pero muy grandes. Por eso es quien es. Tiene más de 200 años ininterrumpidos de democracia, nunca tuvo un golpe de Estado. Es incomparable. El creador de la forma de Estado federal, el creador del presidencialismo, de los derechos humanos, ¿no? Las revoluciones ideológicas. O sea, y podemos seguir todo lo que creó Estados Unidos. Son astutos. Ah, ¿viste? Lo leyeron a Maquiavelo todo. Seguramente. Lo leyeron a Maquiavelo sin duda. Bien, sigo con esto, porque es tan interesante escucharlo a ustedes, pero si no se nos va el tiempo totalmente. Recursos y tecnología. Bueno, y ahí está lo que ustedes decían, lo que empezó diciendo que creo que Nico, esta cuestión de considerar también a la fuerza militar como un recurso. Creo que por eso Nico lo dijo. Bueno, eso también ustedes cuando estudian, también piensen en eso. En lo que es la fuerza física, lo que es la fuerza militar, también estaría dentro de este elemento de los recursos y de la tecnología. Así lo tienen que estudiar de memoria, ¿saben? Entonces, siempre que hablamos de lo que es tecnología, los recursos tecnológicos, podemos decir que esto tiene una importancia fundamental o una, digamos, un significado fundamental, porque justamente en el papel que va a jugar, en el papel que va a desempeñar la tecnología en cada uno de los países, para que sea un país en desarrollo, en vías de desarrollo, ¿sí? O un país que no puede lograr, ser en vías de desarrollo. Si pensamos en Paraguay, por ejemplo, vuelvo al caso de Paraguay, de Bolivia. Paraguay y Bolivia no tienen salida al mar. Entonces imagínense que este elemento de la población, este elemento de los recursos y la tecnología, para ellos, digamos, tiene otro significado, otro papel muy distinto que aquí en la Argentina, o compararlo con Brasil, ¿no? Para que vayan viendo ejemplos. Vamos a otro elemento que tiene que ver con las ideas y las creencias. Ideas, creencias, con las ideologías, con todo lo que un determinado país puede proyectar, con la proyección de ese país, en cuanto a la ideología, en cuanto a las creencias que ese país va a expresar. ¿Dónde? A ver, yo quiero que piensen, cuando un país diagrama todo lo que es la estructura, la organización política de ese país, ¿dónde les parece que inscribe, que escribe, ¿no? Esos dos términos. Lo que tiene que ver con las creencias, con las ideas, con los fines que quiere para ese determinado país. ¿Dónde? A ver. Perdón, ¿cómo dijo, profe? El gobierno dónde inscribe cuando o se escribe? piensa, cuando un país organiza cuál va a ser su organización política, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde escribe o inscribe? ¿Dónde podemos encontrar que esté a nuestro alcance? ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuáles son los fines que tiene Argentina? ¿Dónde se buscó eso?
en sus políticas públicas. No. La Ahí vamos a Constitución. ver cómo materializa. ¿Dónde? La Constitución. Excelente. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Vera Marcela. Marcela, excelente. ¿Y en qué parte de la Constitución? Que ahí están cuáles son las ideas, nuestra ideología, nuestras creencias, lo que nosotros sostenemos como país para nosotros, para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino. En el preámbulo, profe. Excelente. En el preámbulo, ¿vieron? ¿Sí? Otro ejemplo para que cuando estudien estos conceptos puedan ir entendiendo de qué. ¿Quién habló? No, yo respondo siempre en escuela. ¿Alguien tiene? Gonzalo. Sí, ¿Tiene perdón, prendido? profe. Perdón. Entonces, estas ideas, estas creencias, la ideología propia, todo eso. Si usan ciencias, si no usan ciencias, qué religión tiene, qué religión se profesa, el arte, la religión. Bueno, eso es muy importante acá en ideas y creencias. La Argentina, nosotros, nuestra Constitución, ¿sí? Dice, sostiene el culto católico apostólico romano, ¿no? La religión católica, eso de sostener, ¿a qué se refiere? ¿Saben? ¿A que todos en la Argentina debemos ser católicos? A que la mayoría profesa esa religión, profe. A ver, ajá, Pero- a ver. Profe, hay libertad de culto en Argentina, o sea, uno puede profesar la religión Excelente. que desea. Sí, O por ahí el judaísmo, vio que el judaísmo es por tradición, o sea, no sí, es que uno decide ser, o sea, como que exactamente. Muy bien. católico también. La madre judía, Si sí. hizo bautizado ya pasa a ser católico, Ajá. por ejemplo. Pero cuando la Uno Constitución cuando- Nacional, porque la religión está dentro de acá, de este elemento de las ideas y las creencias, cuando nuestra Constitución Nacional dice que sostiene el culto católico, ¿a qué se refiere? A la religión católica. Se refiere a la cuestión económica, de que el Estado argentino sostiene económicamente, solo eso. Solo en el presupuesto de la nación, está eso. ¿Cuánto destina el Estado argentino a la Iglesia Católica? Es eso. Nada más. No significa que el presidente tiene que ser católico, que todos tenemos que ser católicos. No, muy bien así. Lo de libertad de culto. Lo del sostenimiento es netamente económico. ¿Sí? Eso, que ¿Cómo? los países sostienen las iglesias.